Johnny Carson pasó 30 años haciendo reír a Estados Unidos en el Tonight Show. Pero en casa, las cosas no eran tan alegres. Se casó con su novia de la universidad, Joan Jody Wolcott, en 1949, y juntos dieron la bienvenida a 3 hijos: Christopher en 1950, Richard en 1952 y Corey en 1953. El ascenso de Carson al estrellato, sin embargo, tuvo un precio. Estaba casado con el show, por así decirlo, vertiendo casi toda su energía en su carrera televisiva. El trabajo era fácil para él. La familia no lo era. Admitió francamente su hijo menor, Corey. El primer matrimonio de Carson se volvió rocoso, tenso por sus largas horas de trabajo y su consumo excesivo de alcohol, y terminó en un amargo divorcio en 1963. Después de la separación, los niños vivieron principalmente con Johnny y sus esposas posteriores, perdiendo gradualmente contacto con su madre. Ser hijos de un papá súper famoso vino con desafíos serios. Johnny era cálido y gracioso para las audiencias, pero podía ser distante en casa, dejando a sus hijos ansiando el tipo de atención que él libremente daba a extraños en TV. Imagina ver a tu padre disfrutar platicando con niños en su show, mientras tú apenas llegas a verlo. Esa era la realidad para los chicos Carson. Sin embargo, como su padre, los 3 crecieron evitando los reflectores y guardando su privacidad ferozmente. Como bromeó Corey después de la muerte de Johnny, debemos haber heredado el gen de la privacidad. La vida de cada hermano tomó un giro muy diferente, pero ninguno involucró disfrutar de la celebridad. Veamos qué pasó con Chris, Rick y Corey. Número 3. Christopher Carson. A menudo solo llamado Chris, nació el 7 de noviembre de 1950, convirtiéndolo en el primogénito de Johnny. De niño, Chris experimentó el tumulto del matrimonio inestable de sus padres. Tenía solo unos 12 años cuando su mamá y papá se divorciaron, y él, junto con sus hermanos, se quedó con Johnny a través de la puerta giratoria de los matrimonios subsecuentes de Carson. Johnny una vez racionalizó que un divorcio honesto y limpio era mejor para los niños que un hogar tenso, pero en verdad simplemente no estaba mucho para saber cómo realmente se sentían. Chris creció mayormente fuera del ojo público, y como adulto continuó evitando el showbiz. No siguió los pasos frente a la cámara de su padre. En su lugar, llevó una vida tranquila y privada, tan privada que casi por décadas nada sobre él llegó a los titulares. Sin embargo, en los 80, Chris Carson sí hizo las notas brevemente, y no fue por nada glamoroso. Vivía en Florida y trabajaba modestamente como instructor de golf. Entró en una relación a largo plazo con una mujer llamada Tanina Love Green, y en 1986 tuvieron una hija a quien nombraron Crystal Love Carson. Desafortunadamente, la relación de Chris y Tanina se desintegró, y lo que siguió fue una batalla de manutención infantil desordenada y muy pública que llegó a la corte y salpicó en los periódicos. Durante el juicio de 1987, algunos detalles privados de las finanzas de Chris salieron a la luz. A pesar de su trabajo como maestro de golf, Chris dependía en gran medida de su famoso padre para dinero. De hecho, Johnny Carson había estado silenciosamente dándole a su hijo mayor $35,000 al año e incluso le había comprado una casa y carros. Parece que Johnny quería asegurarse de que Chris se mantuviera a flote, pero este apoyo también reveló que Chris luchaba por encontrar su propio pie. El caso judicial pintó una imagen de Chris como un padre devoto de su pequeña hija, pero también un hombre viviendo en la gran sombra y a costa de su propio papá. Después de ese estallido de atención mediática, Chris desapareció de vuelta a la vida privada. Nunca buscó los reflectores y no concedió grandes entrevistas. De hecho, Chris era tan reclusivo que cuando Johnny Carson falleció en 2005, Chris, entonces en sus 50, se unió al resto de la familia Carson en enfatizar la privacidad. Dejaron claro que Johnny habría querido que su vida familiar se mantuviera fuera del ojo público, y Chris respetó ese deseo. Él y Corey simplemente se desvanecieron de la escena pública, viviendo vidas normales lejos del resplandor de Hollywood. Por muchos años, incluso los fans devotos de Carson no escucharon virtualmente nada sobre Chris. Entonces las noticias salieron silenciosamente en 2025 que Christopher Carson había muerto a los 74 años. Un amigo de la familia, Howard Smith, reveló en un podcast de nostalgia que Chris falleció mientras vivía en Florida, donde había residido por largo tiempo. El anuncio fue discreto,
apropiado para alguien que pasó su vida evitando la publicidad. Smith recordó a Chris como un apasionado golfista, una pasión que padre e hijo de hecho compartieron. Johnny a veces iba en el carrito de golf solo para ver a Chris jugar. Aunque Johnny mismo no estaba jugando, es conmovedor imaginar al legendario comediante, usualmente tan ocupado, actuando como solo un papá en esas salidas de golf. Un vistazo raro de conexión entre ellos. La muerte de Chris Carson significó que él, como su padre, nunca llegaría a contar su historia en cámara. Pero en muchas maneras su historia de vida fue contada por su elección de vivir silenciosamente. Dejó atrás a su hija Crystal y un legado de privacidad, lo mismo que Johnny Carson siempre luchó por dar a su familia en primer lugar. Número 2. Rick Carson. El hijo del medio de Johnny era Richard Carson, nacido en 1952, aunque todos lo llamaban Ricky o simplemente Rick. De hecho, al nacer, fue nombrado Kim Arthur Carson, pero el apodo Ricky pegó y después su nombre fue legalmente cambiado a Richard. Como joven, Rick compartió una experiencia con su papá, servicio militar. Se unió a la Marina de Estados Unidos por un periodo, justo como Johnny había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Después de cumplir su deber, Rick siguió su verdadera pasión, el arte. Se convirtió en fotógrafo, desarrollando un ojo agudo y un espíritu aventurero para capturar imágenes. Por un tiempo, Rick vivió tranquilamente, muy parecido a sus hermanos, disfrutando la vida detrás del lente de la cámara. Pero tristemente su historia tomó un giro trágico. El 21 de junio de 1991, a solo 39 años, Rick Carson murió en un accidente extraño. Había estado manejando por la costa central de California en un viaje de fotografía, explorando hermosas vistas del Pacífico, cuando algo salió terriblemente mal. Según la policía, Rick detuvo su carro al lado del camino para tomar algunas fotos y probablemente se distrajo con su equipo de cámara. En un paso en falso, accidentalmente manejó hacia o cayó de un terraplén, resultando en un choque fatal. Las autoridades encontraron equipo de cámaras cerca de la escena, sugiriendo que Rick estaba haciendo lo que amaba justo hasta el final. Importantemente, notaron que no había estado manejando imprudentemente ni a exceso de velocidad. Fue un accidente desgarrador que le podría pasar a cualquiera cuando un momento de desatención lo cambia todo. La noticia de la repentina muerte de Rick impactó y devastó a la familia Carson. Johnny Carson era una figura pública, pero cuando se trataba de dolor, permanecía intensamente privado. Para evitar convertir el funeral de su hijo en un circo mediático, Johnny no asistió al servicio memorial público. Imagina el dolor personal de un padre sintiendo que ni siquiera puede ir al funeral de su propio hijo sin causar un espectáculo. En su lugar, Johnny lamentó en privado, pero solo por unas semanas. Cuando regresó a presentar el Tonight Show después del fallecimiento de Rick, Johnny hizo algo que los espectadores rara vez habían visto. Se abrió sobre su familia al aire. En un tributo sincero al aire, Johnny habló a la audiencia sobre Rick, compartiendo recuerdos preciosos de su hijo del medio. Describió a Rick como un joven exuberante, divertido para estar cerca. Tenía una risa que era contagiosa. Johnny incluso mostró un montaje de las fotografías de Rick para que millones las vieran, todo mientras la música de Stevie Ray Vaughan sonaba de fondo. Fue un momento inusualmente personal para el presentador famosamente reservado. Detrás de escenas, quienes estaban cerca de Johnny dicen que nunca fue el mismo después de la muerte de Rick. Perder a su hijo de 39 años absolutamente lo destrozó. Un biógrafo notó que Johnny lamentó por Ricky hasta el final de su vida y fue acosado por el arrepentimiento de no haber estado más cerca de sus hijos. Como explicó el amigo de Carson y coautor de su biografía, Mike Thomas, Johnny se dio cuenta de que había estado casado con el Tonight Show. Esa era su vida, y la paternidad siempre había tomado el asiento trasero. La muerte de Rick fue la cruel llamada de atención. Johnny lamentó no pasar más tiempo con sus hijos y la culpa le pesó fuertemente. En entrevistas posteriores, Carson admitió que fallar en el matrimonio y la familia dejan sentimientos de culpa, que pueden ser abrumadores. Es como si el fallecimiento de Rick forzara a Johnny a confrontar las consecuencias de todos esos años que había estado ausente. Para la familia Carson, la pérdida de Rick fue profundamente traumática. Chris y Corey no solo perdieron a un hermano, sino que vieron a su padre emocionalmente roto quizá por primera vez. El último Tonight Show de Johnny, en 1992, el año siguiente, se convirtió en un momento familiar conmovedor.
En ese último episodio, Johnny llevó a Chris y Corey al escenario junto con su cuarta esposa, Alexis, y se dirigió públicamente a sus hijos con una especie de disculpa. Reconoció que tener a un papá famoso no es fácil y dijo, «Los amo y espero que su viejo no les haya causado demasiada incomodidad». Fue un momento raro y tierno de apertura. Número 1. Corey Carson. Nacido Barry William Carson el 2 de noviembre de 1953. De niño, fue apodado Corey e incluso legalmente tuvo su nombre cambiado a Corey en 1957, junto con el cambio de nombre de Rick. Creciendo, Corey tuvo una perspectiva única de ver a ambos hermanos mayores navegar la vida con un padre famoso, mientras lo experimentaba él mismo como el bebé de la familia. Todos los chicos Carson sintieron el aguijón de la distancia de su papá, pero Corey ha sido particularmente cándido al respecto en comentarios raros. Pasó una vida reflexionando sobre lo que significaba ser hijo de Johnny Carson. En una perspectiva, Corey describió qué tan doloroso era ver a su padre interactuar calurosamente con niños que aparecían en el Tonight Show, mientras él y sus hermanos en casa obtenían una versión mucho más fría y reservada de Johnny. ¿Qué tenían ellos que nosotros no teníamos?, se preguntó una vez Corey, notando qué tan cautivado estaba Johnny por los lindos niños invitados que aparecían en el show. Esos niños tenían la atención completa de Johnny por 10 minutos en TV. Sin embargo, sus propios hijos a menudo luchaban por obtener tiempo de calidad con él fuera de cámara. Tales momentos dejaron a Corey sintiéndose indigno y herido de pequeño, aunque dice que eventualmente trabajó esos sentimientos cuando creció. A pesar de estos desafíos emocionales, Corey no se rebeló ni buscó fama para competir con su papá. Como sus hermanos, eligió un camino privado e independiente. La pasión de Corey resultó ser la música. Se convirtió en guitarrista clásico y artista de grabación, dedicándose a las artes de manera más discreta. No estaba tocando guitarra en TV ni encabezando grandes conciertos, pero construyó una vida alrededor de la música que lo satisfizo. Por todas las cuentas, Corey mantuvo un perfil deliberadamente bajo. No encontrarás tabloides llenos de escándalos de Corey Carson ni entrevistas reveladoras. De hecho, después de que Johnny Carson se retiró del Tonight Show en 1992 y hasta la muerte de Johnny en 2005, Corey permaneció virtualmente invisible para la prensa. La naturaleza privada de la familia Carson se mantuvo fuerte. Cuando Johnny falleció en 2005, Corey, entonces en sus primeros 50, se unió a Chris y otros miembros de la familia en emitir una simple declaración. No desfilaron su duelo públicamente. En su lugar, afirmaron que preferían llevar vidas privadas lejos de los reflectores. Era exactamente lo que Johnny habría querido. A menudo decía que era un artista en el escenario, pero un hombre privado de corazón, y su familia honoró eso en su muerte. Unos años después, Corey participó en entrevistas o biografías en medida limitada, proporcionando algo de perspectiva reflexiva sobre el legado de su padre. No endulzó las dificultades, pero tampoco habló mal de su papá. Corey parecía entender las fallas y humanidad de Johnny. Entiendo las debilidades de mi papá. Estoy libre de sentirme indigno, aunque eso fue una cosa importante hace muchos años. Reflexionó, mostrando que hizo las paces con el pasado. Corey reconoció que Johnny estaba mejor preparado para ser presentador de talk show que papá, pero también se encogió de hombros de que muchos artistas de esa era eran similares. En otras palabras, era lo que era. Hoy, Corey Carson está en sus primeros 70 y notablemente es el único hijo sobreviviente de Johnny Carson. A pesar de perder a Rick en 1991 y a Chris recientemente en 2025, Corey verdaderamente atesora su privacidad más que nunca. Reportadamente todavía toca guitarra y disfruta una vida tranquila, probablemente en algún lugar de California o quizá la costa este.